Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. En principio quiero agradecer todos los mensajes de saludos que a través de las redes sociales estamos recibiendo los periodistas independientes de Nicaragua en el Día Internacional del Periodista. Muchas gracias, lo apreciamos, nos alienta a continuar en nuestra lucha por la información veraz que devele constantemente la corrupción, las triquiñuelas, la represión que la dictadura Ortega Murillo está ejerciendo en contra de los derechos del pueblo de Nicaragua. Siempre lo hemos dicho, vamos a seguir en esta lucha por la restitución de nuestros derechos plenos. En ese sentido también queremos agradecer a las organizaciones de derechos humanos que han estado a la par de nuestra organización, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, en contra de los atropellos que la dictadura comete cada día. Vaya entonces mi saludo personal y por parte de nuestro medio, La Mesa Redonda, a todos los comunicadores y periodistas que están en la lucha contra la dictadura. Hoy, como todos los martes, vamos a conversar con el doctor Edgar Parrales Castillo. Recientemente, un informe de la Unidad de Inteligencia de El Economista, un periódico británico, dijo que el triunfo del candidato Joe Biden en Estados Unidos pararía la presión contra Ortega. Vamos a consultarle a nuestro analista Edgar Matamoros qué piensa sobre esta afirmación que se hace en este periódico. Adelante, bien, Edgar Parrales, gracias por estar en sintonía con nosotros. En primer lugar, Sergio, quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo respetuoso y con cariño a toda la comunidad de los periodistas independientes y a los comunicadores también independientes por la grandísima labor que hacen sosteniendo, digamos, la lucha del pueblo por los derechos humanos, por la reivindicación de las libertades y la justicia, que hacen una enorme labor a coste inclusive de su propia seguridad física, moral y de sus propias vidas inclusive. De manera que pues me siento solidario con ellos y les manifiesto mi cariño y mi respaldo. Mira, respecto a las elecciones de los Estados Unidos, que ya están por darse a menos de 2 meses, porque va a ser el 3 de noviembre, en la cual se va a elegir el candidato a la presidencia de la República y una parte del Congreso, tanto de la Cámara de Senadores como representantes. Se ha creado bastante expectativa en la opinión general, ¿verdad? Y sobre todo, pues en todo caso, en la comunidad política. Se conjetura, se especula, se hacen pronósticos, se hacen análisis. En realidad, pues hay una gran expectativa al respecto y es obvio, pues, y es normal, porque tratándose del país, digamos, hoy por hoy, el más poderoso del mundo, en todos los sentidos, militar, económico, político, financiero, crea expectativas porque dependiendo de quién llegue al poder, así se puede perfilar o prever cómo va a ser la relación de este país con los demás países y cómo va a ser, digamos, el desarrollo, la marcha de la misma humanidad al respecto. Con relación al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, hay mucha expectativa y creo que quien más expectativa tiene en Nicaragua es el gobierno Ortega Murillo. ¿Por qué? Porque parten de la idea o convencimiento de que los demócratas han sido más tenues, más suaves en su política con los países que no llevan la misma línea de ellos, que no comulgan con la política de ellos, y que por lo tanto, si gana Biden, va a atenuar el rigor de las sanciones y de las presiones hacia el gobierno Ortega Murillo, hacia la dictadura Ortega Murillo, ¿verdad? Y mantienen esa expectativa, lo que se manifiesta, entre otras cosas, en distintas actividades. Por un lado, por ejemplo, en estar acumulando
retenciones de presos políticos, recapturas de personas que han estado antes en la cárcel por motivos políticos, captura de nueva gente, acumulando el número de los presos políticos para tenerlos como un elemento de presión. Por otro lado, digamos, no han querido, aunque es evidente que va a ser inevitable, no han querido, digamos, tomar ninguna medida o ningún paso relativo a sentarse con la oposición para hablar los términos de las reformas electorales previas y necesarias para, digamos, cualquier, digamos, proceso electoral. ¿Por qué? Porque si gana Biden no vamos a estar obligados a hacer mayores concesiones. Y nos mantenemos en nuestra posición y seguimos gobernando con el rigor y con el control con que lo hemos estado haciendo. Y entonces por eso están, digamos, detenidos en cualquier acción, digamos, que implique sentarse a hablar, porque hay una realidad. Ellos están bastante debilitados en muchos aspectos, saben que no pueden sostener por mucho tiempo la situación y que inevitablemente va a llegar el momento de tener que hablar para poder, digamos, entenderse. Pero si gana Biden, ellos dicen, pues tenemos juego, tenemos espacio, tenemos margen para seguir en lo nuestro. Para mí es una actitud equivocada. Equivocada por lo que toca las expectativas de ellos y equivocada por los temores que tiene la comunidad democrática nicaragüense de que eso vaya a ser así. ¿Por qué? Bueno, dicen, ¿en qué basan, digamos, esta expectativa? Pues Biden ha dado declaraciones públicas de que va a suavizar, si llega al poder, va a suavizar la política y la actitud del gobierno norteamericano con relación a Cuba y Venezuela. No mencionó a Nicaragua, ¿verdad? Entonces dicen, quiere decir que tenemos expectativas, que nuestras expectativas son válidas, tienen fundamento y por lo tanto esperemos. Pero se equivocan porque, digamos, además dicen, es ya histórico que los gobiernos demócratas de Estados Unidos nunca han optado o definitivamente no han tenido como primera opción las invasiones militares a los países. Más bien han sido los partidos de republicanos en el gobierno los que han hecho las invasiones a los países, sobre todo de América Latina, ¿verdad? Y de otras partes del mundo. Y eso mismo nos afianza en la convicción, dicen ellos, los de la dictadura, de que con Biden vamos a estar mejor, ¿verdad? Pero se equivocan, porque históricamente también ha habido casos de gobiernos demócratas que han optado por la medida militar en sus contiendas o en sus contradicciones con otros países del mundo. Y para no irnos muy lejos, por ejemplo, recordemos que cuando la oposición cubana se armó, se organizó para hacer la invasión de Bahía Cochino, contó con el apoyo de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano. Un apoyo no muy abierto, un apoyo no muy descubierto, un poco así velado, pero hubo apoyo, ¿verdad? Se dio el apoyo. Y era una acción militar. Luego, cuando eso en tiempos del mismo Kennedy, cuando se dio la crisis de los misiles que estaban montándose en Cuba, el gobierno de Kennedy, demócrata, se plantó y dijo, hasta aquí nomás. Venían varios barcos de la Unión Soviética con equipamientos para los misiles y dijo, o me paran eso o yo ataco esos barcos e invado la isla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer los rusos? Muy a desplante de ellos, tuvieron que dar la orden de que los buques regresaran a la Unión Soviética y que separara la política del armamento de los misiles soviéticos, ¿verdad? Una acción de carácter o de tono militar. Luego, cuando Johnson sucede a Kennedy, porque lo matan, Johnson no solamente continuó la guerra de Vietnam, sino que la llevó a sus máximos niveles de expresión, la guerra de Vietnam, que era, digamos, una lucha contra un grupo comunista de los Vietcong que luchaban por apoderarse del sur de Vietnam, ¿verdad? Y entonces y Johnson incrementó en todo sentido
la lucha contra Vietnam, contra el Vietcong, y contó con el consenso y con el apoyo del Congreso. Demuestra pues con ello también que también los demócratas en algunos momentos han optado por la vía de la fuerza, por la vía militar, ¿verdad? Ahora estamos, digamos, en esta lucha de Nicaragua con la presencia de un gobierno dictatorial que ha violado todo. Ha violado las libertades, ha violado los derechos, tanto individuales como públicos, ha violado el Estado de Derecho, ya no hay ni para qué estar, digamos, especificando, porque todos sabemos, estamos claros de que este es un gobierno por esencia violador de los derechos, ¿verdad? Pero resulta que la política norteamericana de derechos humanos no es una política de partido, una política de ni Estado, es una política de gobierno, Estado. Es una política de Estado. ¿Por qué? Porque el tema de los derechos humanos está en la esencia de la concepción democrática de gobierno. Es prácticamente el punto o el tema que alimenta la convicción democrática, ¿verdad? Porque basado en ello está precisamente el ejercicio de todas las libertades. Y entonces podemos decir que en ese sentido se equivocan quienes creen que porque es demócrata Biden y si llega al gobierno va a atenuar el rigor, porque se trata de materia de derechos humanos. Es un tema de principios fundamentales de la democracia. La defensa de los derechos humanos es una materia de defensa del ser humano. Ya no es una materia de defensa, digamos, de aspectos concretos de tipo económico o de tipo diplomático o de tipo financiero. No, es defensa del ser humano en sí mismo. Es de la esencia misma del concepto democrático, que está vinculado a los orígenes de la democracia, tanto con el fenómeno de la Revolución Francesa como con el fenómeno de la Revolución Norteamericana de Independencia, ¿verdad? Están los derechos humanos en la esencia y en la base de la democracia. En ese sentido, tenemos que ubicar lo que sería la política de Biden, ¿verdad? Los republicanos y los demócratas están tan convencidos y tan claros de ello que han hecho, digamos, una posición unísona en el Congreso. En todos los temas que se han presentado en el Congreso norteamericano relativos a derechos humanos, concretamente en el caso de Nicaragua, no han dudado un solo momento, ni republicanos ni demócratas, en aprobar resoluciones de condena y resoluciones de sanciones, ¿verdad? Es una posición de consenso en el Congreso norteamericano. Si por alguna razón el presidente Biden en el poder quisiera tener una atenuación de su política sobre derechos humanos en Nicaragua, contaría con la oposición consensuada del Congreso, tanto en la Cámara de los Senadores como en la Cámara de los Representantes, a nivel de ambos partidos, porque estaría en contradicción con una posición de principio de Estado, ¿verdad? En ese sentido, tenemos antecedentes también de gobiernos demócratas con relación a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Tenemos la actitud y la política del presidente Carter, demócrata, en los tiempos de Somoza. Llega y le pone a Somoza las condiciones de que deje de violar los derechos humanos. Somoza no cede. ¿Qué es lo que hace? Como primera medida, le corta el suministro de armas y armamentos. Y le pone una política férrea que inclusive mueve en el seno de la OEA una acción de todos los países para que pidan la deposición de Somoza. Y en la 14ª o 17ª sesión de la Asamblea General de la OEA le piden a Somoza que deje el poder. Y Somoza acata. Y eso fue fruto de una política consistente del gobierno norteamericano en el seno de la OEA, que era donde cabía pues hacer la presión, ¿verdad? Y era un gobierno demócrata. Luego también tenemos el caso de tiempos del presidente Clinton,
que tenía la política de apoyo económico de lo que llamaban la ruta de cuentas del milenio, reto del milenio, que iban a construir inclusive a un valor de $40 millones la renovación de la carretera que iba desde el kilómetro 9, carretera sur, hasta el punto de Izapa, ¿verdad? En una política de apoyo económico al gobierno de Nicaragua. Y como el gobierno estaba violando los derechos humanos, entonces, ¿qué se hizo? Se suprimió, se canceló la política de apoyo económico de la cuenta del reto del milenio. El gobierno tuvo después que utilizar fondos de otros préstamos que tenía de otros países para hacer la carretera, o lo hizo de fondos propios nicaragüenses. O sea, fueron $40 millones de préstamo o de apoyo, de donación, creo que era donación, que se perdieron por la política violatoria de derechos humanos del gobierno ya sandinista, ¿verdad? Edgar, algunos analistas ¿Perdón? han expresado que Ortega no ha abierto el blon de la negociación porque sencillamente sencillamente ha querido esperar precisamente el resultado de las elecciones norteamericanas. Y hay algunos que inclusive afirman que es de la tesis de que para él sería mejor que ganara Trump porque entre duros se entienden, y ve una amenaza en Biden en este caso. Pero aquí hay otro elemento que se ha venido conjugando y es la beligerancia que han tenido los senadores que tienen un origen latinoamericano, concretamente cubanos, ¿verdad?, que dominan las expresiones políticas territoriales de la Florida, que es una especie de llave para ganar las elecciones en Norteamérica. Y entonces algún sector, incluyendo a nicaragüenses, le han apostado a Trump precisamente porque Trump tienen cifradas las esperanzas en Trump para que endurezca aún más las sanciones hacia Nicaragua. ¿Cómo ves este panorama? ¿Realmente qué está pensando? Si podemos decodificar el pensamiento de la dictadura para que se pueda abrir en un compás de negociación con base a lo que puedan ser los resultados reales de los ganadores en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cómo le iría a Ortega en concreto con Trump y cómo le iría con Biden a la luz de lo que han venido exponiendo? Mal con cualquiera de los dos y peor en el transcurso del tiempo, con cualquiera de los dos, ¿verdad? Trump ha tenido una política de presión. Y esa se ha visto, se ha manifestado tanto en la NICA Act como en la Magnitsky, como otras medidas, ¿verdad? Y la ha ido aplicando. Y tiene la amenaza de incrementarla y de hacerla todavía más fuerte. Con Biden pasaría algo igual. No creo que cambie porque es política de Estado. No creo que cambie. Fíjate que cuando Biden habló sobre Cuba y Venezuela, omitió a Nicaragua. Pero es una omisión estratégica importante. No quiso pronunciarse en el momento para no comprometerse, pero realmente el caso de Nicaragua es específico. En otras intervenciones, en sus discursos de campaña, el candidato senador Biden se ha pronunciado por los derechos humanos en forma enfática. Entonces, si ligamos, no dijo nada sobre Nicaragua, de que va a atenuar, y se ha pronunciado por los derechos humanos, tenemos que concluir que la política hacia Nicaragua, hacia el gobierno dictatorial de Nicaragua, va a ser la misma. Sea un gobierno de corte republicano, sea un gobierno de corte demócrata, ¿verdad? Es una cosa segura para mí, que continuará la política de Estado, ¿verdad? Porque los derechos humanos son materia de justicia universal. No es un invento de los Estados Unidos, no es una política exclusiva de los Estados Unidos, es una política universal de los países democráticos del mundo. Y Estados Unidos, que se ha manifestado siempre como el líder de la democracia mundial, no puede estar a menos
que los demás países que están luchando por la afirmación en el mundo de la justicia universal en el campo de los derechos humanos. Por lo tanto, yo considero que no caben concesiones, no caben plazos, no caben atemperamientos en la política, ni de los demócratas ni de los republicanos, en materia de derechos humanos. Y en lo que respecta a la dictadura de Nicaragua, seguirán. Y ya una vez en el poder o definido quién será el gobernante en esos próximos 4 años, el que esté va a arreciar la presión y va a incrementar la presión y los va a poner contra la pared prácticamente. Eso definitivamente. Tengamos en cuenta que va a haber una presión bicameral también, igualmente. Aunque un X gobierno, de cualquiera de los dos, atenuara el rigor a nivel de gobierno, a nivel de Congreso, le harían la presión bicameral. Los equipos de trabajo de ambos candidatos, tanto el presidente Trump como el aspirante Biden, ya a estas alturas deberían de tener la visita de delegados de la oposición nicaragüense para hacer un cabildeo fuerte, ¿verdad?, a favor de los derechos humanos en Nicaragua, por el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Creemos que esto sea realmente conveniente, necesario hacerlo? Bueno, tengo entendido que se ha hecho alguna gestión ya, es decir, que, por ejemplo, nicaragüenses que están organizados en la diáspora en Estados Unidos han hecho cabildeo, han hecho, digamos, visitas al Congreso, a diferentes congresistas, tanto del Senado como de la Cámara, ¿verdad? Y están haciendo la presión. No sé, honestamente, no sé si aquí, de la oposición que está en Nicaragua, se haya llegado alguna delegación a hacer presión, pero creo que es conveniente, creo que cabe todavía, estamos a casi 2 meses, ¿verdad?, de la elección. Cabe que haya grupos que vayan aquí de parte de la oposición, ya sea de la coalición, ya sea de cualquiera de los otros grupos que están y que entienden que así debe ser, que vayan a hacer la presión para que se mantenga firme, indeclinable la posición de defensa de los derechos humanos por parte del gobierno norteamericano, sea quien sea el que llegue a la presidencia, ¿verdad? Mi tesis personal es que se mantendrá esa posición, esa línea política de defensa, de promoción y de protección de los derechos humanos en el gobierno norteamericano en todo su rigor, con todo sentido de compromiso, ¿verdad?, como una política de defensa de los derechos humanos en Nicaragua contra el gobierno de Ortega Murillo y contra cualquier otro gobierno que violara los derechos humanos, porque es una política de justicia universal, en la cual hoy por hoy en la sociedad contemporánea, en la sociedad moderna del mundo, ¿verdad?, es un punto que está, digamos, en el primer punto, en lo más importante de lo que es la política de los países con relación, digamos, a la convivencia de las naciones. La política de defensa, de protección y de promoción de los derechos humanos, como una actitud de primer orden y como una política en la cual no se hacen concesiones de ningún género. Eso es lo que yo creo y espero que así llegue a resultar. ¿Prevés mayores sanciones en estos 2 meses que quedan para el periodo electoral en los Estados Unidos? ¿Prevés en este periodo mayores sanciones al gobierno de Nicaragua? Bueno, mira, tal vez en este periodo previo a las elecciones no, tal vez por una táctica, pues, digamos, de campaña política. Pudiera ser que el gobierno ha dicho reiteradamente, el actual gobierno, que tiene una lista más extensa de personas por sancionar y que tiene disposiciones de mayores sanciones, las tiene en gaveta, las tiene en folder, ¿verdad?, previstas para ejecutarlas. Puede ser que el gobierno como tal, para en todo caso, buscando, digamos, el voto de los latinos, tanto en la Florida como en California, como en Texas, como en otras partes de Estados Unidos, pueda, digamos, tomar ciertas medidas de incremento de sanciones como una forma de ganar votos. Pero si no lo hiciera en este periodo, estoy seguro que siempre lo hará después de las elecciones, porque lo tiene
en carpeta, ¿verdad? Con parte de su política de los derechos humanos en relación al gobierno de Nicaragua. Eso definitivamente es seguro, ¿ya? Que esto seguirá y que el gobierno dictatorial tendrá en algún momento dado, después de las elecciones, en todo caso de los Estados Unidos, tener que decir, señores, vengan aquí, estoy listo para que hablemos sobre reformas electorales, sobre cese de represión, sobre apertura de libertades y sobre vigencia de la justicia en Nicaragua. Creo yo. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, dándonos estas percepciones, impresiones que tenés alrededor de la política de los Estados Unidos hacia Nicaragua. Muchas gracias por la oportunidad de intercambiar con ustedes y con el público oyente. Muchas gracias también a ustedes, amigos, seguidores de nuestra plataforma. Estamos siempre en la plena disposición de trabajar por ustedes. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos sintonizan. Muchas gracias.